Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar con este que es el último Power y los últimos temas que van a entrar para nuestro primer parcial. Así que no les robo más tiempo con introducciones y vamos directamente al contenido. Lo que vamos a ver acá es bastante importante que se entienda, ¿sí? Así que chicos, en este, si tienen alguna duda, ¿sí? Por favor, traten de solucionarlo, no se me queden con ninguna cosa que no se entienda, porque vamos a ver que esto nos va a dar los cimientos para poder construir conceptos mucho más importantes, más profundos, cuando hablemos de la producción de proteínas recombinantes y todas las cosas que podemos usar a nivel de productos biotecnológicos con la aplicación y la utilización del ADN. Y para poder obtener ADN recombinante, vamos a ver que hay ciertas herramientas que son básicas, como vamos a hablar de las enzimas de restricción, vamos a hablar de los vectores. Entonces, si nosotros no entendemos estos conceptos, va a ser muy difícil cuando los apliquemos dentro de un esquema mucho más amplio, ¿sí? Porque estos son bien base. Así que de vuelta les insisto chicos que si en esto no se entienden, por favor me lo hagan saber, que se les explique de otra manera, buscamos la forma que esto se entienda para poder seguir avanzando ahora con la carrera, que es netamente lo que nos queda ahora en esta materia, en realidad no la carrera, es 100% biotecnología, ¿sí? Bien, vamos a ver que cuando estamos hablando de recombinación genética, tenemos que poder empalmar secciones diferentes en algo nuevo. Para eso vamos a utilizar algo que a mí me gusta decirle que son nuestras tijeras biológicas, que van a ser las enzimas de restricción o también llamadas endonucleasas de restricción. Estas lo que van a hacer son cortadoras de ADN. ¿Qué hacen? Me rompen los enlaces fosfodiéster, entonces me pueden separar las uniones entre dos nucleótidos. ¿Lo van a hacer en cualquier lado? No. Vamos a tener ciertas regiones específicas donde hay secuencias de posicionamiento llamadas también posiciones de restricción. Normalmente van a cortar en 4 o 6 pares de base. También tenemos la posibilidad de que haya endonucleasas de 8 bases, pero generalmente estamos trabajando de 4 o 6, son las más comunes. Vamos a ver que esas secuencias de reconocimiento van a ser palíndromos en las hebras opuestas. ¿Qué quiere decir palíndromos? Que lo puedo leer de izquierda a derecha y nos dice exactamente igual. Quédense tranquilos que ahora en las diapos que vienen vamos a dar varios ejemplos, así se entiende bien este concepto de reconocimiento. Y cuando yo utilizo una enzima de restricción, los productos que nos van a dar pueden ser de dos maneras. Yo puedo tener fragmentos de ADN, ¿sí? Donde voy a tener una sola hebra con extremo sobresaliente. En este caso vamos a decir que los extremos son cohesivos, ¿sí? Tengo una partecita que sobra. Y después tengo otros que son fragmentos de ADN de dos hebras con extremos no sobresalientes. En este caso estamos hablando que son cortes romos. Esto tiene una importancia para nosotros porque va a ser un poquito más fácil trabajar con aquellos que tienen extremos cohesivos que aquellos que tienen extremos romos. Imagínense cuando uno habla de algo que tiene extremos cohesivos, estamos hablando de algo que sobresale, entonces yo lo puedo empalmar fácilmente. Denme un segundo que les pongo acá lo que es el lápiz, así se los puedo dibujar y lo podemos ver antes de pasar a la siguiente diapo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando que tengo algo que tiene extremo cohesivo, imagínense que tenemos este bloquecito y yo corté y me sobra una de las hebras, ¿sí? Acá, ahí estamos, ¿sí? Y acá le voy a hacer otra raya, no que sea la mala, ahí estamos. Esto es una cadena de ADN de doble cadena, ¿sí? Pero decimos que me sobresale una sola de estas cadenas, me está sobresaliendo. ¿Y por qué decimos que es más fácil? Porque si yo corto otro segmento de la misma manera, que también es cohesivo, ¿sí? Para engancharlos, ya tengo el punto de adhesión armado. Y esto es mucho más estable, ¿sí? Ahí me falló un poco el pulso, pero fíjense en que enganchan perfecto. Esos sistemas cohesivos, ¿sí? Mientras yo utilice, este es un concepto también importante, mientras yo utilice como enzima de restricción la misma, ¿sí? Voy a poder obtener esto, porque las enzimas de restricción van a cortar en secuencias específicas. Entonces me permite, si yo corto las dos cosas con la misma tijera, estoy cortando las mismas secuencias y después las puedo empalmar.
Si yo utilizo endonucleasas diferentes, no voy a poder tener eso, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando es algo que son los sistemas que me dan esas enzimas de restricción son cohesivos, los puedo empalmar mucho más fácil cuando los quiero recombinar. Cuando yo estoy haciendo esto en forma de, que digo, cortamos, ¿sí? Nos dan extremos romos, ¿qué quiere decir? Yo voy a tener a mi doble cadena de ADN, ¿sí? Que me va a quedar de esta manera. ¿Sí? Yo la corté y me queda, ¿sí? Bien chatito este extremo. ¿Yo lo puedo unir eso a otro? Sí, claro, lo puedo unir. ¿Sí? Yo puedo poner acá que venga otra cadena a la que corté con las mismas enzimas de restricción y unirlo de esta manera, ¿sí? Que me queden ahí la secuencia de bases. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el que habíamos visto anteriormente, que tiene extremos cohesivos, es un poquito más estable, mucho más fácil de mantener esa unión que cuando yo estoy uniendo dos cosas que son romas, que no tengo ninguna superficie, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia. Y esto es para que se me entiendan a qué nos referimos cuando decimos tiene una sola hebra con un extremo sobresaliente o tiene las dos extremas y no tiene ningún lado sobresaliente, ¿sí? Entonces hablamos, cuando algo me sobresale, son cohesivos, ¿sí? Y cuando no sobresale nada, son romos, ¿bien? Entonces, si nosotros hablamos de que las enzimas de restricción son nuestras tijeras biológicas, cuando yo eso lo quiero unir, voy a tener algo que van a ser mi plasticola biológica, mi boligoma biológica, la marca del pegamento que más le gusta, UJU, ¿sí? Esas van a ser la enzima ligasa. Entonces, la enzima ligasa se une acá y lo que va a hacer me va a catalizar los extremos de los dos genes complementarios para lograr un producto recombinado, ¿sí? Me vuelve a hacer esos enlaces que yo rompí con las enzimas de restricción. Bien, chicos, lo que tenemos en pantalla en esta diapo y en las que vienen son ejemplos de enzimas de restricción y cómo las utilizamos, bien, de cómo están funcionando en realidad. Una cosa para tener en cuenta es, fíjense en que acá lo que tenemos son nombres de los microorganismos en los cuales las hemos aislado, ¿sí? Hemos descubierto que estos eran los mecanismos que utilizaban ellos, que podían hacer estos tipos de secuencias de reconocimiento y utilizar estas endonucleasas, y obviamente nos ha resultado un mecanismo interesante para replicar, obviamente en condiciones de laboratorio, y lograr estos productos recombinantes que son tan interesantes en lo que nos permiten hacer. Entonces, vamos a ver que los nombres de las enzimas de restricción hacen alusión a los microorganismos de los cuales fueron aislados. Una de las más importantes, una de las enzimas de restricción más utilizadas, es esta que se llama E. coli y que la hemos aislado de la bacteria Escherichia coli. ¿Bien? Ahora, estas son todas endonucleasas cortadoras de 6 pares de bases y que nos están dando como resultado fragmentos de ADN con extremos cohesivos. ¿Bien? Y volvemos acá a enfocarnos en algo que es extremadamente importante. Fíjense que no es lo mismo, lo vuelvo a repetir, ¿sí? No es lo mismo utilizar a Hindi que utilizar a E. coli. Si yo utilizo a Hindi, ¿sí? La secuencia que estoy reconociendo es TTCGA. Y si yo utilizo E. coli, la secuencia de reconocimiento es CTTAA. Fíjense que si yo quisiera empalmar estos dos, no lo podría hacer, porque esta A con esta T aguanta, pero yo tengo una G, y la G era complementaria de la T, no, ya ahí no tengo complementariedad de bases. Cuando no tenga complementariedad de bases, no voy a poder hacer la unión. Para que esto quede claro, vamos a poner, ¿sí?, dos genes que tengamos de ejemplo, ¿sí? Ahí estamos. Fíjense que yo les marqué con dos colores diferentes, uno amarillo y uno azul, y uno verde, perdón, ya hasta ahora son como las 5 de la mañana y les estoy grabando, disculpen, tenemos uno amarillo y tenemos uno verde, ¿sí? Fíjense que yo les remarqué los colores para que se dieran cuenta o hagan la asociación de que son dos fragmentos de genes que son completamente diferentes. ¿Y por qué son completamente diferentes? Porque esta sección es igual, ¿sí? Porque es la sección de reconocimiento de, en este caso, ¿sí?, de la Hindi. Ahora, lo que está antes de esa sección y lo que está después de esta sección acá, pueden ser cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿sí? Por eso son dos genes completamente diferentes, pero justamente los dos tienen una sección, una secuencia, que la puedo reconocer con esta enzima, ¿sí? La puedo cortar acá esta secuencia de bases, este gen tiene esta secuencia de bases, este gen tiene esta secuencia de bases, entonces puedo utilizar estas endonucleasas para cortarlos y como son palíndromos los puedo recombinar. Fíjense que en este caso ahora me queda
las hebras completamente cohesivas. Tenemos la A con la T, la G con la C con la G y la T con la A, ¿sí? Tengo una complementariedad de bases, ¿sí? 100% como necesito que sea. ¿Sí? Y esto no lo puedo hacer si yo no utilizo siempre la misma enzima de restricción en ambos segmentos de gen que yo quiera recombinar, o en ambas estructuras que yo quiera recombinar, ¿sí? Entonces, para poder unirlos, tengo que cortarlos con la misma tijera. ¿A qué llamamos tijera? A estas endonucleases o estas enzimas de restricción. ¿Qué quiere decir? Que si yo corto un plásmido, por ejemplo, que es el ADN bacteriano, al que yo le quiero incorporar una secuencia de ADN de un humano para que me genere insulina, por ejemplo, de forma recombinante, al gen que genera insulina en los humanos y al plásmido de la bacteria los tengo que cortar con la misma tijera, si no, no tengo forma de que me encastren, ¿sí? Es como querer poner una pieza de rompecabezas que no enganche o dos legos que no son los correspondientes. Tengo que utilizar los mismos elementos, la misma tijera, porque me la están cortando exactamente igual. Y ahí logro esa complementariedad y que pueda hacer la recombinación. Esto soy insistente, se los digo, ¿sí? Efusivamente, se los vuelvo a repetir, que ya sé que se lo dije varias veces. Primero, porque me encanta repetir las cosas, creo que ya están acostumbrados a eso. Y segundo, porque es un concepto extremadamente importante. Que ustedes sepan que para poder recombinar, yo tengo que utilizar la misma enzima de restricción en ambos elementos que voy a recombinar. Si no, no hay forma de que tenga esta complementariedad que necesito para tener un resultado uniforme, ¿sí? Que sea una sola cosa. Acá seguimos con los ejemplos. Fíjense en que esta, por ejemplo, sigue siendo una endonucleasa que me está dando extremos cohesivos, pero en este caso es una cortadora de 4 bases. ¿Sí? En vez de tener 6 como las que venían en la diapo anterior, esta corta 4. Y las que están acá abajo, ¿sí? Estas son endonucleasas que me están dando como resultado los extremos romos, ¿sí? No cohesivos. Y fíjense en de 4 bases, y tenemos una que es bastante utilizada, que es la small, ¿sí? Que esta es una cortadora de 6 bases. La diferencia entre estas y estas es que yo puedo unir acá, puedo utilizar la ADN ligasa tanto en una como en las otras, pero al no tener esta complementariedad de bases, ¿sí? Estas uniones van a ser un poco más inespecíficas en el sentido de que me va a costar mucho más mantener la estabilidad de esa unión para que esta enzima pueda trabajar y sintetizarme completamente la unión de esas dos hebras tranquilas, ¿sí? Bien, chicos, a mí me mata la ansiedad y les estuve dibujando en las épocas pasadas, pero ahora lo van a ver un poco más prolijo. Esto es un ejemplo, ¿sí? De la utilización de una enzima de restricción que se está dando como resultado, ¿sí? Extremos cohesivos. En este caso estamos utilizando al ECORI, la que les habíamos comentado que en laboratorio es una enzima de restricción o una endonucleasa que utilizamos un montón, ¿sí? Y esta, como hemos visto, corta el ADN en una secuencia, ¿sí? De 6 bases muy específica, que va a ser GAATTC, o la pueden decir como CTTAAG. Es exactamente lo mismo de un lado y del otro. Como a mí me gusta de 5' a 3', les nombramos GAATTC, ¿sí? Pueden quedarse tranquilos que no les voy a preguntar en ningún momento, chicos, ¿cuál era la secuencia que reconocía la ECORI? No, esto se lo estoy mostrando ahora para que vean, ¿sí? De vuelta, ¿sí? La importancia de que reconoce sitios específicos donde voy y corto. ¿Y esta qué hace? Corta acá y tuqui, 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 corto todo esto. Corta de esta manera, así. ¿Bien? Entonces, esto está bueno de esta manera porque una vez que lo hago, yo ya sé que ECORI siempre va a cortar en este patrón, ¿sí? Y que siempre me va a dar estos extremos sobresalientes de cadena sencilla, que son los que llamamos extremos cohesivos, ¿bien? Entonces nosotros sabemos que si corto otra cosa con la misma enzima, me va a dar del otro lado algo también cohesivo y complementario, por lo cual los puedo unir por complementariedad de base sin tener ningún problema. ¿Sí? Esta yo siempre digo small, pero en realidad es más 1, ¿sí? Porque este 1 viene de la cepa en la que se aisló, ¿sí? Eso es un 1, no una L. Pero ahora me van a escuchar decirle small, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo, como hemos visto. Esta también sigue siendo una endonucleasa de 6 bases, pero me va a dar como resultado estos extremos romos, ¿sí? Porque esto lo que hace es corta directamente tuki en forma longitudinal ahí, ¿sí? Y esta obviamente que va a ser un poquito más complicada de unir, aunque no es imposible unirlas con la ADN ligasa, ¿sí? Solamente que estos me generan un poco más de trabajo que los otros, ¿sí? Y vamos a ver que
Todo esto está buenísimo, estamos hablando de que hay especificidad, pero mucho de lo que vamos a hablar cuando hablamos de teorías recombinantes es prueba y error. Por eso va a ser importante poder producir en cantidad estos vectores recombinantes, porque vamos a perder gran parte de ellos a acciones que son azarosas, ¿sí? Yo lo corto, tiro un suspiro, una plegaria, ¿sí? Rezo y digo, bueno, ojalá que esto siga funcionando, ¿sí? Y de todos los que hago, por ahí yo hice, pero un montón que recombiné. Y no me salen todos de eso. Entonces vamos a ver después cuando estemos armando nuestros vectores para poder hacer las replicaciones, la recombinación, que vamos a tener que poner forma de reconocer cuáles fueron esos vectores donde se generó de forma efectiva esta recombinación y cuáles son los vectores donde no se generó de forma efectiva esta recombinación. ¿Por qué? Porque yo quiero después, todo esto nos va a llevar tiempo y nos va a llevar dinero. Dinero en cuestión de los productos y dinero en lo que es los seres humanos, el capital humano que está trabajando y haciéndome todas las secuencias de recombinación, de cultivo y de procesamiento, ¿sí? Entonces yo no me puedo arriesgar a gastar todo eso en algo que no estoy segura que me va a dar el resultado que quiero, porque después, si yo no verifico que se haya, imaginemos que lo que estamos haciendo de vuelta, como hemos dado el ejemplo, estoy queriendo obtener insulina recombinante, ¿sí? Entonces yo quiero quiero cultivar las bacterias en las cuales se haya, primero, que ese plásmido esté recombinante como corresponde y que además que esas bacterias me hayan aceptado ese plásmido, porque quiero cultivar solamente a las bacterias que me den como resultado, ¿sí? De las que puedo aislar la proteína, ¿sí? Insulina, la de cadena A y la de cadena B. Si no, estoy perdiendo tiempo al cohete porque cultivar bacterias no es lo que quiero hacer, yo quiero un producto. Esto es un negocio, ¿sí? Lo puedo utilizar con fines de investigación, pero muchas veces es producción, ¿sí? Acá estamos hablando de algo farmacéutico. Yo quiero insulina porque la quiero vender y quiero tener un capital. Entonces no me sirve gastar todo lo que tengo yo de recursos en algo que no me da un resultado, ¿sí? Entonces vamos a ver que es importante este tema de siempre verificar nuestros productos, ¿sí? Y que sean y que hay mucho ensayo y error, ¿sí? Porque son cosas que muchas veces están ligadas al azar, que funcionan o no funcionan. Esto ya lo hemos visto, ¿sí? Acá estamos poniendo el ejemplo de la ADN ligasa, ¿sí? Que me escucharon a mí hace un ratito cuando se los dibujé en el pizarrón virtual este que tengo acá. Esto es la abstinencia de pizarrón que tengo encima. Y además lo habíamos visto cuando vimos replicación. ¿Se acuerdan los fragmentos de Okazaki? Que la que no dejaba que existiera ningún fragmento, ¿sí? Vacío, ningún hueco en mi secuencia de ADN, iba a ser la ADN ligasa. Por eso decimos que son nuestras platicolas biológicas, ¿sí? Entonces fíjense, si los dos fragmentos de ADN tienen extremos complementarios, la ADN ligasa los puede unir para formar una molécula sin interrupciones mediante el uso de ATP como fuente de energía para catalizar una reacción en la que el grupo fosfato de extremo 5' de una cadena de ADN se une al grupo hidroxilo de extremo 3' de la otra cadena, ¿sí? Esta reacción produce un esqueleto de azúcar fosfato intacto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy restituyendo esos enlaces fosfodiésteros de los que estaba hablando anteriormente, ¿sí? Los que había roto con mi enzima de restricción, ¿sí? Con una corto, con otra pego. Y acá tenemos, ¿sí? Esta forma de utilizarlo con los plásmidos, que los plásmidos son unos vectores hermosos para utilizar. Son baratos, son fáciles de utilizar, tienen pocas secuencias de bases, que eso es un problema también, porque generalmente nuestros genes tienen muchas más secuencias de bases de las que yo puedo guardar dentro de un plásmido. Entonces lo voy a tener que hacer por partes y después buscar la forma de encontrar todas esas partes que me forman este gen que estaba buscando, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que identificar dos cosas. Por un lado, cuál va a ser mi vector, que en este caso elegí trabajar con un plásmido como vector. Vector, vehículo, ¿sí? Entonces, identifico mi plásmido, identifico a esa secuencia de genes, el gen blanco, que tiene la información codificante para ese producto que a mí me interesa, que yo anhelo, y a los dos los corto, chuki, con la misma enzima de restricción. En este caso, me doy cuenta que tanto mi plásmido como mi gen tienen sitios de unión de reconocimiento para ECORI. Eso va a depender, ¿sí? Por eso las enzimas de restricción también se venden, ¿sí? Porque depende cuál sitio de reconocimiento tenga
en los plásmidos o en mi gen qué tipo de enzima de restricción voy a poder utilizar. Por ahí el gen que yo quiero no tiene sitio de restricción para E. coli, entonces no voy a poder usar esta enzima de restricción. No es que puedo utilizar mis enzimas de restricción con lo que yo quiera, ¿sí? Si no tienen sitio de reconocimiento para esa enzima, tengo que buscar otra. Por eso tenemos un montón, un book de enzimas de restricción de las cuales elegir para poder trabajar, ¿sí? Y lo mismo va por los vectores. Tanto mi vector como mi gen blanco tienen que tener ese sitio de reconocimiento para la misma enzima de restricción. Acá no hay mucho para decir. Fíjense, yo corté mi plásmido y en mi plásmido lo que yo quiero, encima como es ADN circular, lo que estoy buscando es separarlo para encastrarle en el medio mi gen blanco, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar el extremo cohesivo, tanto el extremo 5' como el extremo 3', para empalmarlo en este espacio que me queda acá, ¿sí? Fíjense que esto va a enganchar hermoso en este lugar. Y acá lo que tenemos es esa unión manifiesta de la que les estaba hablando. Fíjense que acá tenemos nuestra secuencia de genes, está marcada en celestito, y lo enganchamos en este plásmido, ¿sí? Ahora acá viene la ADN ligasa que me va a cauterizar estos espacios vacíos, me va a restablecer esos enlaces entre las bases, ¿bien? Para que me quede algo completamente cohesivo y sin ningún tipo de espacio. Y lo que tengo acá ahora es un plásmido recombinado. Si tengo una molécula de ADN circular, ¿sí? Que se va a reproducir independiente del ADN genómico de la bacteria. Entonces este lo puedo generar, se puede reproducir, lo puedo replicar un montón de veces, ¿sí? Acuérdense que los plásmidos eran la forma con la que las bacterias además pasaban información de uno a otro, ¿sí? Y si no se acuerdan bacterias, avísenme. Igual yo creo que la siguiente clase que tenemos es de proteínas, o sea, esto igual es para jugar el parcial. Proteínas. Después tenemos justamente la de bacterias y tienen toda una introducción de vuelta a bacterias, ¿sí? Que yo avísenme si necesitan que se las narre también o si puedo arrancar directamente en lo que corresponde a biotecnología, y eso es repaso de algo que ustedes ya vieron en una materia que es bacteriología, ¿sí? Pero cualquier cosa me avisan y yo no tengo drama de explicárselos de vuelta y de refrescárselo como hicimos con genética, ¿sí? Volviendo a esto, ¿sí? Entonces, ese plásmido recombinante ahora es mi vector donde yo tengo, ¿sí? A esa bacteria no le interesa, no tiene necesidad de buscar esta secuencia de genes y producir la insulina. No gana nada, pobre bacteria, ¿sí? Pero a mí sí me interesa que ahora esto se replica, y cuando se replica, me replica ¿qué? A mi gen también. Entonces estoy logrando que esta bacteria sea mi máquina de reproducción del gen que yo necesito. Entonces, de uno solito, ahora voy a tener un montón. Cuanto duplico mis bacterias y cuanto estas vayan replicando a sus plásmidos, más de esa secuencia de ADN que yo estoy buscando voy a replicar. Y esto es lo que les comentaba hace un ratito, ¿sí? No todos los resultados que yo puedo obtener son favorables, ¿sí? Fíjense que acá tengo 1 de 3 que me funcionó correcto. En el primer ejemplo, el gen entró como correspondía, enganchó, recombinó, y ahora sí tengo ese plásmido anhelado para poder clonarlo varias veces y obtener el resultado para tener un beneficio. Por otro lado, tengo un plásmido que se me cierra y le dijo ole a esta secuencia de ADN, este gen, nunca entró, ¿sí? Acuérdense que esos extremos que yo corté son complementarios, siempre van a buscar unirse. Entonces, si esto yo no hice las cosas como correspondía con tiempo, o azarosamente se unió, ¿sí? Se cerró antes de tiempo, ahí obviamente no va a tener lugar de entrar este gen. En el ultro, el gen entró, pero de forma inversa, entonces entró de forma inversa y no hay chance de que eso, ¿sí? Me esté codificando como corresponde, ¿sí? Entonces, estamos viendo que hay... ¿Qué es lo que me interesa de esto? Que ustedes entiendan que este es un tema que está mucho ligado al azar. Entonces vamos a ver que uno de los puntos bastante importantes cuando hablemos del proceso mediante el cual yo voy a hacer estos plásmidos recombinantes, ¿sí? O voy a hacer estas proteínas recombinantes, no plásmidos recombinantes, proteínas recombinantes, van a ser el tema de la verificación, ¿sí? Como les comenté hace un ratito, yo quiero asegurarme que lo que voy a reproducir y en lo que voy a gastar mi tiempo y mi dinero sea efectivamente eso en lo que yo voy a reconocer, en lo que voy a obtener un producto, ¿sí? Porque estamos ligados, estamos jugando mucho al azar con lo que nos puede pasar y muchas veces no es efectivo la recombinación.
Las enzimas de restricción, los vectores y la ADN ligasa son fundamentales para poder lograr lo que es la recombinación de ADN o ADN recombinante. Bien, acá estamos viendo un ejemplo bastante sencillo de cómo se simplifican esos pasos que yo tengo que hacer. Quédense tranquilos que esto lo vamos a ver más adelante, pero ahora me sirve porque estamos unificando conceptos y si ustedes recuerdan ya hay ciertas cosas que les vengo chusmeteando desde que empezamos a hablar toda esta materia. Bien, por un lado acá tenemos, ¿sí? Elegimos, ¿sí? El ADN del plásmido aislado, ¿sí? Ese va a ser mi vector, un plásmido, ¿sí? Tengo mi bacteria y yo le robo este plásmido para molestarlo, para cortarlo, ¿sí? Y veo cuáles son los sitios que tiene para cortar. Entonces, por un lado tengo a mi bacteria, le robo el plásmido, y por otro lado tengo a mi célula, ¿sí? En este caso puede ser una célula humana, donde yo acabo de identificar mi gen de interés, ¿bien? Entonces, tanto al plásmido como a esta secuencia de gen, las voy a cortar con mi enzima de restricción, la misma enzima de restricción para ambos, ¿bien? Otra cosa interesante, fíjense en que acá tenemos un agregado al plásmido. No solamente le estoy metiendo esto, sino que acá le puse un gen de resistencia a la ampicilina. Le enseñé a esta bacteria a resistir a la ampicilina, ¿sí? Y esto va a ser importante para la verificación de si realmente esto fue recombinante o no. Porque este plásmido y las bacterias que reproduzcan este plásmido van a tener el gen de resistencia a la ampicilina. Si esto no sucedió, si yo no logré hacer toda esta recombinación, no van a tener el gen de resistencia a la ampicilina y claramente van a morir cuando yo las cultive en un medio con ampicilina, ¿sí? Que es lo que voy a hacer para verificarme que esto sea, que sobrevivan y que yo pueda después extraer y volver a cultivar solamente las bacterias que hayan sido recombinantes, que hayan sido transformadas. ¿Se acuerdan cuando vimos esa parte del Power? No me acuerdo si fue el segundo, que hemos dicho la importancia del ADN y le hemos dado el concepto de transformación. Transformación es la capacidad que tiene una célula de aceptar ADN exógeno. Entonces, en este caso, cuando hablamos de transformación bacteriana, estamos hablando de la introducción de ADN humano, en este caso, en una bacteria, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá, acabamos de obtener, ¿sí? Utilizamos el ADN ligasa, ¿bien? Y obtuvimos un plásmido recombinante que tiene la secuencia del gen que a mí me interesa multiplicar y que tiene además, ¿sí? Una secuencia donde tiene un gen de resistencia a antibióticos. En este caso particular, lo que es las fotos, es de resistencia a la ampicilina, ¿sí? Entonces esto, ¿sí? Vuelve a la bacteria, ese plásmido se lo volvemos a introducir a la bacteria, ¿sí? En lo que se llama transformación bacteriana, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, no en la otra, cuando veamos que podemos utilizar diferentes técnicas como el cloruro cálcico o la electroporación, ¿bien? En la que introducimos este plásmido de vuelta en la bacteria y ahora las cultivamos. Cuando las cultivamos, ¿sí? Lo último que tenemos que hacer es verificar, y una vez que yo verifique, vuelvo a cultivar eso. Ahora solamente aquellas bacterias que yo haya estado segura que son recombinantes. Y por último, lo que tenemos es un proceso de purificación y extracción. ¿Qué quiere decir? Yo de esto voy a querer sacar, ¿sí? Eso, el ADN, la parte que a mí me interesa, y el resto de la bacteria no me interesa más, lo voy a descartar. Entonces, ya hablamos de dos de nuestras herramientas. Hablamos del ADN ligasa, ¿sí? Que esa no tiene mucho misterio. Hablamos de nuestras enzimas de restricción. Lo que nos queda hablar ahora es sobre los vectores. Bien, primero vamos a hacer la definición de qué es un vector. Un vector es una molécula de ADN de doble cadena que tiene la capacidad de albergar, o sea, de contener en sí mismo ADN exógeno. Y yo voy a trabajar con dos tipos de vectores dependiendo lo que yo quiera hacer. Voy a trabajar con vectores de clonación o voy a trabajar con vectores de expresión. La diferencia entre uno y otro es el objetivo, ¿sí? Cuando yo trabajo con vectores de clonación, mi objetivo, mi finalidad va a ser poder almacenar esas secuencias, ¿sí? O multiplicar la cantidad que tengo del ADN que inserté, ¿sí? Entonces, ahí voy a poder utilizar como vector de clonación a plásmidos, a fagos, ¿sí? Fagémidos, cósmidos, cromosomas artificiales de bacterias y levaduras, ¿sí? Todos esos. Tengo un caudal bastante copado del cual elegir para utilizar como vector de clonación. Entonces, el objetivo del vector de clonación ya me lo está buchoneando el nombre, clonar, multiplicar, ¿sí? Entonces yo lo que estoy buscando ahí es reproducirlo a gran escala, ¿sí? Para guardarlo o para generar mucho de ese producto.
Ahora, lo siguiente que tenemos es el vector de expresión. Y si se acuerdan cuando hablamos de expresión génica y demás, acá lo que yo quiero es obtener, ¿sí?, un transcripto. Quiero poder obtener a partir de ese vector recombinante, quiero obtener, ¿sí?, la proteína, el producto de ese transcripto. O sea, yo quiero, esto no me interesa almacenarlo, me interesa poder ponerlo en producción y que esa secuencia de ADN me dé un producto. Entonces, a estos vectores de clonación les voy a tener que dar la posibilidad de que esa célula me los exprese, ¿sí?, que se puedan expresar en las células, ¿sí? En este caso, los que utilizamos como vectores de expresión van a ser solamente los plásmidos y los fagos, ¿bien? Entonces, bien importante esto, cuando hablamos de un vector, ¿cuál es la definición? Vector, molécula de ADN de doble cadena que tiene la capacidad de agregar un fragmento de ADN exógeno. Y dependiendo cuál es mi objetivo, si yo los quiero almacenar y los quiero multiplicar, voy a utilizar un vector de clonación. Y si yo lo que quiero es obtener un transcripto, quiero obtener un producto, lo que voy a utilizar es un vector de expresión. Y los plásmidos y los fagos los puedo utilizar tanto como vectores de clonación o como vectores de expresión, pero hay otros que no los voy a poder utilizar como vectores de expresión, como son, por ejemplo, los fagémidos, los cosmidos y los cromosomas artificiales, los llamados BAC, JAK y los TIC. ¿Bien? Entonces, entendido esto, vamos a hablar un poquito más sobre los vectores. Acá en pantalla tenemos los dos ejemplos que estuvimos hablando. Tenemos por un lado un vector de clonación y un vector de expresión. Fíjense que los vectores de expresión son mucho más Frankenstein que el vector de clonación. El vector de clonación yo tengo mi origen de replicación, que es lo que me permite la replicación independiente de este plásmido, ¿sí?, independiente a lo que es el ADN cromosómico de la bacteria, ¿sí?, mi marcador de selección, que es lo que me va a permitir a mí identificar esto. Y el sitio múltiple de clonación, ¿sí?, fíjense que acá tenemos para utilizar a Hindi, a SO, BAMSTRA, ECORI, o sea, para poder utilizar muchos enzimas de restricción. Cuando yo le agrego estos sitios múltiples de clonación a me sirven para después poder utilizar diferentes enzimas de restricción y ampliar la cantidad de genes que puedo engancharle a este vector. Cuando hablamos de un vector de expresión, acuérdense que el objetivo de esto es obtener un producto. ¿Sí? Entonces yo quiero obtener un transcripto. ¿Bien? Entonces fíjense en que tiene también mi marcador de selección, sigue teniendo el origen de replicación, sigue teniendo, ¿sí?, lo que es el polylink, que es el sitio sitio múltiple de clonación o polylink, ¿sí? De las dos maneras es lo mismo. Pero a este se le va a agregar cuestiones que nosotros hemos venido escuchando, que ya las tienen que conocer. Le agregamos un promotor, le agregamos una cola de polía y le agregamos a lo que se llama un sitio IRES, que es un sitio de entrada al ribosoma, ¿sí? Entonces, todo esto que yo le estoy agregando es con el objetivo de que esto me puede dar un producto. Yo no me interesa solamente replicarlo, me interesa que esto, así como está, pueda hacer todo el proceso de transcripción y traducción, ¿sí?, del que habíamos hablado anteriormente, sobre todo traducción. Yo quiero que me pueda hacer un transcripto primario y que ese transcripto primario se traduzca en un producto, que es mi objetivo en hacer todas estas técnicas. Bien, utilizando este tema del plásmido como vector, vamos a ver cuáles son esas características que uno está buscando, ¿sí?, dentro de esos vectores para que sean ideales para nosotros. Por un lado, tenemos el tamaño. Con el tamaño, ¿sí?, acá hay algo importante para nosotros, es que, por un lado, necesitamos que sea lo suficientemente pequeño como para poder separarlo fácilmente del ADN cromosómico del huésped. Pero también necesitamos que tenga la capacidad ese vector de poder guardar en su interior la cantidad de pares de bases, ¿sí?, que se correspondan a la sección del gen que nosotros necesitamos. Vamos a ver que ahora cuando expliquemos más adelante cada uno de estos vectores, uno de los puntos importantes es la cantidad de pares de bases que yo puedo guardar en cada uno de estos vectores. ¿Bien? Después tenemos el origen de replicación, ¿sí?, el ORI. Este es necesario porque necesito que esto se replique de forma independiente, ¿sí?, al ADN cromosómico de la célula hospedadora, ¿sí? Entonces necesito que estos plásmidos se reproduzcan, ¿bien? Entonces tienen que tener un origen de replicación. Tenemos también este sitio de clonación múltiple, o también llamado polylinker. Esto es lo que les decía, que uno les puede agregar, ¿sí?, o podemos ver que tenga esa secuencia de ADN con reconocimiento para un montón de enzimas de restricción diferentes.
Cuanto más enzima de restricción me reconozca el vector, más posibilidades tengo de encontrar esas secuencias que reconocen esa enzima de restricción en los genes que yo quiero utilizar como productos, ¿sí? Entonces esto para mí me favorece. Si yo solamente tuviera ECORI como sitio de reconocimiento para la enzima de restricción, ¿sí? Solamente podría usar aquellos genes que tienen la secuencia de reconocimiento para ECORI. Entonces me conviene que yo ahí tenga Hindi, tenga SMOL, tenga ECORI, tenga la cantidad que pueda tener, ¿sí? Cuanto mejores tengo, por eso es polilinker o de clonación múltiple, ¿sí? Para poder engancharle, ¿sí? Para poder hacer esta recombinación con diferentes tipos de genes. Después tenemos, esto era también importante, venimos hablando, yo tengo que buscar una forma de poder separar aquello que yo recombiné de lo que no funcionó. Entonces acá tenemos genes marcadores para seleccionar. Permiten la selección e identificación, en este caso, acuérdense, estamos hablando de plásmidos, de las bacterias transformadas, ¿sí? Por ejemplo, el gen de resistencia a la ampicilina, como habíamos hablado. ¿Bien? Después tenemos, ¿sí? Si yo estoy hablando de que quiero expresar un producto, voy a tener que tener secuencias de promotor para la ARN polimerasa, ¿sí? Entonces, estas las voy a utilizar tanto para la transcripción de ARN in vivo, ¿sí? O in vitro, ¿sí? In vivo, ¿sí? En la producción cuando yo los cultivo y dejo que esto sea el proceso. Y cuando creo sondas, esto después lo vamos a ver casi al final de este Power, ¿sí? Que las sondas son como secuencias marcadores para yo poder reconocer cierto lugar, ¿sí? Ciertas secuencias en específico, ¿sí? Entonces ahí las creamos nosotros en forma in vitro. Y por último tenemos la secuencia de los cebadores, ¿sí? Estos, ¿se acuerdan cuando habíamos visto PCR? Exactamente la misma función. Entonces, estos cebadores permiten la secuenciación de nucleótidos de fragmentos de ADN clonado que fueron insertados en el plásmido. Quiere decir, me permite reconocer esos extremos de la secuencia. Ya habíamos visto nuestra clasificación de vectores de expresión y vectores de clonación, ¿bien? Otro tipo de clasificación de vectores que tenemos es según sean naturales o sean artificiales. ¿Qué quiere decir? Que los naturales yo los encuentro de forma orgánica, son cosas que existen de por sí en la naturaleza. ¿Sí? Yo puedo investigar y encuentro dentro de una bacteria un plásmido, que es esta molécula de ADN circular independiente al ADN genómico. Estoy en la naturaleza y encuentro un bacteriófago, que es este virus que afecta a las bacterias. O encuentro un vector T, que también es un patógeno vegetal, ¿sí? Por otro lado, si yo por más que busque me vuelva loca, no hay forma que yo en la naturaleza encuentre un cósmido, un cromosoma BAC o un cromosoma IAC, ¿sí? Estos no existen en la naturaleza porque son todos productos del hombre. Fuimos nosotros los que fuimos viendo qué es lo que nos interesaba, pues fuimos metiendo mano a ver qué podíamos hacer y terminamos creando estas herramientas, ¿sí? Estos vectores que nos van a servir para introducir ciertas secuencias genéticas, ¿sí? Y clonarlas en la mayoría de estos casos. Acuérdense que los de expresión solamente van a ser los plásmidos y los bacteriófagos, ¿sí? El resto que están acá son todos vectores de clonación. Empecemos con los plásmidos, ¿bien? Estos que ya los venimos nombrando bastante porque realmente son una de las herramientas más sencillas para trabajar y muy utilizadas. Ya hemos dicho que eran moléculas circulares de ADN que se replican de forma independiente al ADN cromosómico. Vamos a ver que estos sobre todo van a ser los vectores en los que nos vamos a enfocar en el resto de la cursada porque son uno de los de preferencia cuando estamos hablando de obtener proteínas recombinantes. Sobre todo cuando le podemos agregar esa región de promotor, ¿sí? Que me va a permitir una síntesis en alto nivel, ¿sí? Porque justamente coloco esa región promotora adyacente al sitio donde voy a justamente insertar ese ADN dentro del plásmido. Estos tienen sus beneficios y sus contras como veníamos nombrando. Beneficios, ¿sí? Es que son relativamente fáciles de modificar y como son pequeños los puedo analizar fácilmente, ¿sí? No tengo demasiado, no se me extiende demasiado, entonces es un caudal de información que no me supone demasiado tiempo poder revisarlo por completo. Ahora, en eso también está su principal contra, ¿sí? Su tamaño. Es tanto un beneficio como la principal cosa que tenemos en contra. Porque esa cantidad de pares de bases, esto vamos a anotárnoslos, ¿sí? Yo después les voy a hacer un recuento para poder ver las diferencias que tenemos. Los plásmidos me pueden guardar o pueden tener en ellos de 2 a 5 kilobases, ¿sí?
Y esto después lo vamos a ir comparando cómo van aumentando. De todos los vectores que tengo son los que menos, ¿sí?, pares de bases me pueden guardar en su interior. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, algunos plásmidos que son los más utilizados, el P BlueScript, el PUC19, etc. No les voy a tomar eso, ¿sí? Quédense tranquilos, se los pongo de vuelta, preferible que sobre información a que nos falte. Los bacteriófagos como vectores son bastante interesantes porque vamos a ver que estamos aprovechando las capacidades naturales, la predisposición natural que tienen estos virus para realizar cosas que son muy similares a lo que estamos haciendo nosotros. Es más, podemos decir que tuvimos la inspiración de ver cómo actúan estos bacteriófagos para después hacerlos nosotros y replicarlo en el laboratorio. Si recordamos que son los virus, ¿sí?, ¿se acuerdan que uno discute incluso si son o no son seres vivos? Se los denomina organismos acelulares, que los describimos como ácidos nucleicos más proteínas. ¿Bien? Y los virus entonces necesitan sí o sí de un huésped en el cual volcar su material genético para lograr la replicación del mismo, ¿sí? Ellos no tienen la capacidad de generar nuevas copias de sí mismos, entonces lo que tienen que hacer es coaptar, ¿sí?, a la maquinaria de una célula huésped para que esa célula reproduzca las proteínas víricas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hace esto? Fíjense que lo que hace el virus en todo ese proceso de unión a la célula, ¿sí?, por tropismo, es involucrar su material genético dentro de eso. Está insertando su material genético en otra célula. ¿No les suena eso que es algo parecido a lo que queremos hacer nosotros? ¿Bien? Entonces, vamos a ver que una vez que estos están utilizando la maquinaria biosintética de las bacterias, eso empieza a replicarse, ¿sí? Y cuando se replican, obviamente, ahora las bacterias tienen nuevas propiedades. Esto es lo que pasa muchas veces que nos hayamos dado cuenta, no sé si se acuerdan, sí, lo tienen que estar viendo en virología. Cuando uno habla de los tipos de virus, ¿sí?, decimos, bueno, tenemos los virus mixtos, poliédricos y tenemos a los helicoidales. Anteriormente se pensaba que estos, los bacteriófagos, a nosotros no nos generaban ningún tipo de problema, a los humanos, porque afectan bacterias, entonces no era un tipo de virus que nos complicara la vida. Hasta que nos dimos cuenta que bacterias infectadas por bacteriófagos generaban toxinas que se volvían mucho peores para nosotros, ¿bien? Eso obviamente vemos que de forma no directa, no lineal, ¿sí?, nos está afectando más a nosotros. Entonces sí, esto nos preocupa a nosotros ahora y nos interesa saber esas reacciones que tienen con las bacterias. Entonces ahí se están diciendo por eso que le confieren nuevas propiedades. ¿Bien? Ahora, ¿yo voy a usar cualquier bacteriófago que encuentro en la vida silvestre? No, porque está buenísimo que el bicho este pueda involucrar, pueda captar, coartar ese mecanismo de biosíntesis de la bacteria, pero a mí me va a interesar que le introduzca un gen que yo estoy buscando, no me interesa que se replique el virus, porque no es mi intención hacerme la copada del bacteriófago para que sea y se replique. Yo quiero que lo voy a modificar, ¿sí?, le voy a adicionar sitios de restricción específicos, ¿sí?, y voy a eliminar todos esos genes que tiene el pobre bacteriófago que a mí no me interesan y que no necesito para la replicación, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí?, cuando yo utilizo los bacteriófagos como vector, tienen un beneficio con respecto a los plásmidos en la cantidad de pares de bases que puedo guardar ahí adentro, ¿sí? Fíjense el salto que dimos entre un vector y otro, por eso les digo que es una gran limitación para los plásmidos el tamaño, ¿sí? Es como la ventaja y la limitación, las dos caras de la misma moneda. Y fíjense que hablamos de que teníamos de 2 a 5 kilobases. Y un bacteriófago me puede guardar, ¿sí?, de 23 a 25 kilobases, ¿sí? Es un montón más, pasamos a, o sea, la desproporción, no es que, bueno, nos fuimos de 5 a 7 o a 10 como mucho, nos fuimos a 23, 25, ¿bien? Bueno, y vieron cómo uno tiene siempre su herramienta preferida o aquel que hemos descubierto que nos sirve un montón. Cuando hablamos de los bacteriófagos, el que se utiliza un montón, el que nos sirve es el de Lambda. Lambda es un fago, ¿sí?, que le encanta, ataca a las bacterias de Escherichia coli, ¿sí?, que de las bacterias a las cuales más nos gusta molestar para hacer productos recombinantes. Entonces tenemos como dos herramientas perfectas. Escherichia coli, que la utilizamos un montón,
y a este bacteriófago lambda que justamente infecta a Escherichia coli. Bien, entonces lo que hacemos nosotros primero es insertar en el cromosoma de lambda, o sea, primero modificamos al bacteriófago. Hacemos todo esto que habíamos dicho recién. Le vamos a poner, insertar nuestro gen que queremos copiar, vamos a sacar las partes de la secuencia genética del bacteriófago que no nos sirvan, ¿sí? Y lo vamos a dejar para que ¿sí?, pueda utilizar e infectar a la Escherichia coli. Y no solamente, fíjense ahí el GIF animado que le están mandando esa partícula recombinante que se va a adosar al plásmido que tiene la bacteria, no solamente hace eso, sino que lo que está buenísimo es que aquellas bacterias que fueron afectadas por nuestros bacteriófagos las vamos a ver en las placas de cultivo, ¿sí? Porque esto lo que vamos a ver es que tiene lo que se llama un ciclo lítico. ¿Qué es lo que hace? Me afecta a la bacteria, ¿sí? Y después me quedan en el cultivo como unas placas que aparecen como, ¿sí?, más claritas en todo lo que es el césped bacteriano, y ya de ahí con eso me doy cuenta que si lambda atacó a la bacteria, esa es una bacteria recombinante y ya la puedo cultivar y puedo diferenciar las células que tengo, las bacterias que tengo de ahí, de las que están recombinadas y las que no, las que fueron transformadas de las que no fueron transformadas, ¿sí? Lo que está bueno de esto que tiene lambda es que va a tener dos extremos cohesivos, ¿sí?, de 12 nucleótidos cada uno de los extremos, ¿sí? Y esto le permite circularizarse, como son cohesivos, se pueden enganchar entre ellos. Entonces este se circulariza y entra perfectito en los plásmidos de Escherichia coli. Bien, chicos, acá es un gráfico donde les está mostrando, ¿sí?, cómo es que utilizamos al bacteriófago lambda. Fíjense que me interesa que ustedes puedan prestar atención acá, que otra vez estamos utilizando enzimas de restricción, tanto para intervenir al fago como para intervenir a la sección de ADN que nos interesa multiplicar, ¿sí? Acá nos está mostrando que tenemos que conservar el brazo derecho y el brazo izquierdo, que son las partes del genoma de lambda que nos interesa para que pueda hacer todo su ciclo lítico de replicación, pero que tenemos una zona, en este caso de lambda, de 15 kilobases, que es despreciable y en la cual podemos insertar el ADN que nos interesa a nosotros. Eso que está viendo ahí, que son varios, que están varias secuencias de ADN, ¿sí?, se llama un concatémero, ¿sí? Es una molécula de ADN con copias múltiples de una misma secuencia de nucleótidos que están dispuestas en serie, ¿sí? Entonces tenemos copias de los genes que están separadas por estos sitios, ¿bien? De esa manera nos aseguramos que cuando el bacteriófago se replique, y esto lo estamos haciendo, estamos preparándolo para poder insertarlo en la propia cápside del bacteriófago antes de que infecte a las bacterias de Escherichia coli, de que se mantenga de forma efectiva esa secuencia de ADN que queremos replicar. Después los pasos siguen exactamente iguales. El bacteriófago infecta a la bacteria, ¿sí? Lo que se muestra acá es el ciclo lítico. Hay un ciclo que es lisogénico, no importa, siempre termina en el ciclo lítico, ¿bien? En el ciclo lítico, fíjense, se reproduce todo esto y nos forman esas placas que después las podemos identificar en el césped bacteriano como son las pertenecientes a estos clones del fago en la placa, ¿sí? Entonces quiere decir que ahí tenemos a nuestra secuencia recombinante a la cual podemos purificar después para obtener el producto que estábamos buscando. Acá tenemos a los cósmidos, ¿sí? Estos vectores son completamente híbridos, que quería decir que en la vida normal no los vamos a encontrar, ¿sí? En vida normal, o sea, vida normal o vida real, yo les digo como si fuéramos que estamos en una película dentro del laboratorio. Me refiero a la vida silvestre, ¿sí? En condiciones naturales no va a haber un cósmido dando vueltas por ahí. Estos son verdaderamente resultados de nuestra intervención. Nosotros vimos partes que nos interesaban de los plásmidos y esta parte muy interesante de los bacteriófagos, que eran los sitios cohesivos. O sea, de la parte de los plásmidos nos robamos dos cosas. Por un lado, el ORI, el origen de replicación, y nos robamos también lo que es el poder agregarle un marcador de resistencia, ¿sí? Esto es un marcador, en este caso resistencia al antibiótico es el que más se utiliza. Y como les dije, de los bacteriófagos nos robamos los sitios cohesivos, que eran los que permitían que esa molécula se circularice, ¿sí? Entonces, estos son verdaderos híbridos. Y no solamente eso, sino que cooptamos de vuelta a un bacteriófago. En este caso lo que necesitamos es empaquetar esto ahí adentro y utilizamos al bacteriófago como vehículo para infectar bacterias.
Otra cosa que le agregamos a los cósmidos, ¿sí? Ahí en lo que es el sitio de restricción. Acuérdense que decimos sitio de restricción porque fue ese sitio que yo pude intervenir con las enzimas de restricción de la misma manera que intervine en mi gen blanco para poder hacer esta recombinación que me va a llevar a que después se exprese ese resultado que estoy buscando, ¿sí? Entonces, una vez que yo hago todo esto, que utilizo a los bacteriófagos que van a hacer el mismo mecanismo, no solamente lo puedo detectar mediante el ciclo lítico que hace lambda, por ejemplo, sino que también puedo sembrar esto en placas donde tengo el antibiótico al cual yo le doy resistencia. Entonces estoy haciendo como mucho más específico esa capacidad de reconocer, ¿sí? Estas células, estas bacterias, en realidad no células, estas bacterias recombinantes. ¿Bien? Y por otro lado, ¿sí? Lo que es interesante de los cósmidos es que de vuelta se están dando un salto en la cantidad de ADN que puedo empaquetar adentro de estos vectores. ¿Se acuerdan que con los plásmidos estaríamos diciendo que eran de 4 a 5 kilobases, con los bacteriófagos 23-25 kilobases, y acá estamos hablando de 45 kilobases, ¿sí? Que puedo empaquetar adentro de un cósmido, ¿sí? Decimos que los rangos son entre 20 a 45, ¿sí? ¿Puedo empaquetar menos de eso? Sí, hasta 20 más o menos es lo que utilizo para esto. Si no, si voy a empaquetar menos de 20, no me conviene usar un cósmido, utilizo algo más sencillo que tener que armarme todo este vector, ¿sí? Bien, chicos, y acá tenemos una representación de ese cósmido. Fíjense que tenemos, denme un segundo que les pongo el marcador acá en pantalla. Mientras lo pongo el puntero, les pido disculpas con todos los repliques que están escuchando de fondo. Tengo el celular al lado y no lo puedo poner en silencio porque me están bombardeando de mis otros trabajos. Así que mientras les grabo, estoy entre pausa y pausa respondiendo los mensajes que me están saturando, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta acá. Tenemos acá a nuestros cósmidos, ¿sí? Fíjense, tenemos el sitio cohesivo, este me lo robé ¿de quién? Del bacteriófago. Tenemos el sitio ORI, ¿sí? El origen de replicación, me lo robé del plásmido. Y acá tengo el sitio de resistencia al antibiótico, en este caso se vuelve a hacer en la ampicilina, muy utilizado, me lo volví también a robar del plásmido, ¿sí? Y de acá tenemos el sitio de clonación, ese sitio de restricción, donde yo puedo empaquetar ese ADN, ¿sí? Entonces, una vez que hago eso, ¿sí? Fíjense, me queda acá mi cósmido, acá tenemos el ADN vírico más el ADN de introducir y los sistemas cohesivos y todo lo que le enganchamos de este, ¿sí? Lo empaquetamos dentro de un bacteriófago y este bacteriófago lo mandamos a que haga su trabajo y que me infecte a las bacterias de vuelta a E. coli, que es una de las bacterias a la que más nos gusta molestar en biotecnología cuando hablamos de producción de ADN recombinante. Bien, acá tenemos a los BAC y los YAC, o BAC y YAC, como más les guste pronunciarlos exactamente igual. Estos son completamente artificiales, de vuelta, estos no los encuentro en la naturaleza, ¿sí? Son productos de la intervención del hombre para que cumplan su función biotecnológica. Y en este caso estos son interesantes porque son aquellos vectores que nos están permitiendo clonar la mayor cantidad de ADN exógeno en su interior, ¿sí? Los BAC, estos son grandes plásmidos de bajo número de copias, ¿sí? Estos los encontramos, ¿sí? Que tienen codificando a lo que se llama el factor F. A muchos lados se llama directamente plásmido F, ¿sí? El plásmido F es lo que se llama Functional Fertility Plasmid, ¿sí? O plásmido de fertilidad funcional. Y su trabajo va a ser que los plásmidos se repartan equitativamente en la división celular de las bacterias, ¿sí? Entonces, esos están buenísimos, intervienen, como dice ahí en el Power, controlan la replicación bacteriana, ¿sí? Entonces, y estos lo que tienen de bueno es que estos, si bien son pocas las copias que tenemos, intervienen en esa replicación bacteriana y además nos permiten insertar dentro de ellos de entre 100 a 300 kilobases de ADN, ¿sí? E incluso hay uno diferente que no es de factor F o plásmido F, que se llama P1, que nos permite un inserto hasta 700 kilobases, ¿sí? Pero este es uno de los más comunes, el BAC, ¿bien? Y después tenemos a los YAC. Estos son súper interesantes, aislamos plásmidos, ¿sí? De Escherichia coli, ¿sí? Y esos los podemos introducir dentro de unas células de levadura. Si se acuerdan ustedes, la levadura es un organismo eucariota, ¿sí? Por lo tanto, está en la escala mucho más parecido a lo que somos nosotros. En este caso, hablando de lo que es su genoma, está muy parecido a esta forma de compactar el ADN en lo que son los cromosomas. Entonces, lo que estamos teniendo es una versión en miniatura de un cromosoma eucariota, ¿sí? Donde ese cromosoma va a tener un sitio de ORI, ¿sí? Ese sitio ORI de origen de replicación, los marcadores de selección que nos van a permitir identificarlo en nuestros cultivos, los dos telómeros
y el centrómero, que este centrómero es obviamente extremadamente importante para que estos se puedan replicar y segregar dentro de las células hijas, ¿sí? O sea, en las células hijas cuando hablamos de división celular, ¿sí? ¿Se acuerdan? Mitosis y demás. Y lo que está bueno esto es que a ese ADN foráneo lo vamos a clonar en el sitio de restricción que está dentro del YAP, de la misma manera que venimos hablando anteriormente. Y lo bueno de esto, al ser muy parecidos a lo que es un cromosoma, permite la clonación de segmentos de 200 kilobases hasta 2 megabases. O sea, es impresionante la cantidad de ADN que podemos clonar dentro de estos vectores YAC. Bien, y acá tenemos la representación gráfica de los que les comenté recién. Acá tenemos cómo generamos un BAC y acá cómo estamos generando un YAC. Importante acá, fíjense en el factor F, que es lo que les comentaba recién, ¿sí? Y acá la molécula de ADN es un inserto más grande de ADN, ¿sí? Terminamos con un BAC recombinante, ¿sí? Y en este caso, fíjense que, de vuelta, yo le puedo dar, depende de cómo lo quiera cultivar, diferentes marcadores de resistencia. Acá le dieron el gen de resistencia al clorofenicol, ¿sí? Entonces lo cultivo en agar con clorofenicol y los que me sobreviven, que son estas que está marcando acá en celestito, son esas colonias recombinantes que son las que voy a purificar. En este caso estamos armando un YAC, fíjense que lo estamos llevando a lo más parecido a lo que es un cromosoma, ¿sí? Cromosoma, ¿sí? Acuérdense, yo no sé si ustedes tienen que repasar, yo no se los puse en el repaso de genética, toda la parte de cromosomas y eso. Si necesitan repasarlo, avísenme que les linkeo lo que les di a los chicos de división celular y demás. Pero acuérdense que, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces ven esto y dicen, che, eso no es un cromosoma, pues están acostumbrados a la disposición en dibujarlos como si fueran X o a los que son los cromosomas metafásicos, ¿sí? Acuérdense que había cromosomas de una cromátida y cromosomas de dos cromátidas, dependiendo de en qué etapa del ciclo de división celular los encontraba, ¿sí? Entonces, esto sería un cromosoma anafásico de una cromátida, ¿bien? Entonces, fíjense, de vuelta, entramos con las enzimas de restricción, tenemos nuestro gen de interés, lo insertamos, ¿sí? Y después tenemos, sumamente importante, tanto en uno como en otro, y en todo lo que estuvimos viendo, ese proceso de transformación bacteriana, que es lo que nos permite que la bacteria acepte estos vectores, ¿sí? Que están llevando dentro de ellos el ADN exógeno de interés para nosotros. Como siempre, después tenemos el cultivo, y en este caso, fíjense, de vuelta le dieron el gen de resistencia a la ampicilina para cultivarlo de esa manera y poder identificar cuáles son las colonias recombinantes de las cuales purificar el producto que estábamos buscando. Estos sí que ya son los últimos, son los vectores T. Estos son de origen natural porque los podemos aislar directamente, ¿sí? De una bacteria, ¿sí? Agrobacterium tumefaciens, que es un patógeno vegetal, y que justamente estas nos sirven porque si recuerdan un poco también de biología, de las diferencias que teníamos entre las células eucariotas vegetales y animales, las células eucariotas vegetales tenían pared, ¿sí? Celular. Esta pared celular que le confiere mucho más firmeza a la célula que nuestra simple membrana plasmática, ¿sí? Mucho más, ¿no? Entonces, uno de con las complicaciones que tenemos cuando queremos introducir ADN dentro de las células vegetales es la pared bacteriana. Y justamente este patógeno, ¿sí? Lo que vemos es que codifica la síntesis de una hormona que se llama auxina, que lo que hace es debilitar esta pared, ¿sí? Y provoca que las células infectadas sean grandes, como que las hincha. ¿Bien? Y de esa manera podemos introducir mucho más fáciles los genes a las plantas. ¿Bien? Entonces estos, los vectores T, no los utilizamos para ADN que sea humano, ¿sí? Pero sí para lo que es modificación genética a nivel de las plantas. Bien chicos, si bien yo cuando les fui explicando todos los vectores que vimos recién, les comenté con los plásmidos y los bacteriófagos que estos podían ser también utilizados como vectores de expresión, me parece bueno volver a recalcar esa idea tanto en esta diapo como en la que sigue para recordar esta diferencia entre utilizar vectores de clonación y utilizar vectores de expresión, ¿sí? Vectores de expresión, plásmidos y bacteriófagos, ¿sí? En estos nosotros podíamos generar ARN, ¿sí? Que ese ARN como producto de transcripción, después generaba todo lo que era la traducción y nos terminaba dando como resultado esas proteínas recombinantes que tanto nos interesan a nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a, de vuelta, acá tenerlo bien en claro esa diferencia, vectores de expresión por un lado y vectores de clonación por otro, ¿sí? Y recordemos en la siguiente diapo qué tenían en particular los vectores de expresión que nos marcaban esta diferencia con los de clonación.
Bien, entonces, cuando hablamos de los vectores de expresión, vamos a ver que tienen ciertas cosas en común con nuestros vectores de clonación. Y van a tener el sitio ORI, y van a tener el marcador de selección, y van a tener el sitio polylinker. Esto era lo mismo de un lado y del otro. Ahora, a diferencia de los vectores de clonación, cuando yo tengo un vector de expresión, me tengo que asegurar que tengo en él elementos que me aseguran la síntesis del producto. Entonces me quiero asegurar que exista traducción y existe transcripción. Sin transcripción no tengo traducción. Entonces fíjense que necesito por lo menos un promotor fuerte. ¿A qué nos referimos con un promotor fuerte? Necesito un promotor que me asegure que el ARN polimerasa se me va a unir a él siempre y entonces me está asegurando la transcripción de ese segmento genómico que me interesa. ¿Bien? Ahora, entonces necesito que esto sea un sistema de inducción simple, efectivo, que tenga una baja tasa de expresión baseal y que sea fácilmente transferible a otras cepas. Para asegurarme después de que ese transcripto llegue a poder ser traducido, tengo que incluir secuencias de determinación de la transcripción, ¿sí? Para que sepa de dónde a dónde tiene que ir, y la adición de la cola de polía para que se pueda proteger ese transcripto primario de las nucleases. ¿Sí? Esto es muy parecido a lo que habíamos visto que tenían que sufrir ese transcripto primario, ¿sí? Para convertirse en transcripto maduro, que es el que yo puedo traducir. Y hablando de la traducción, un factor muy importante es yo darle este sitio de unión al ribosoma. ¿Sí? Este sitio de unión al ribosoma va a estar precediendo a esa sección de iniciación C-codón-AUG, ¿sí? Y eso va a ser muy importante porque va a permitir el ensamblaje de la maquinaria de inicio de traducción, ¿sí? Como hemos visto, ¿se acuerdan? Que estén todo lo necesario para llevar a cabo la traducción desde ese ARN mensajero hacia un producto. Bien, eso que dice ahí es una secuencia complementaria en el extremo 31 AR16S, olvídenlo, ¿sí? Eso es un poco más de información, pero no me interesa, ¿sí? Me interesa que ustedes puedan hacer estas relaciones. ¿Por qué les dije que era tan importante conocer esas cosas de genética básica para poder entender que estamos hablando acá cuando decimos que queremos un vector de expresión y que nos dé un producto, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de vectores de expresión, más allá de lo que estamos haciendo nosotros para intervenirlo, ¿sí? Es cuál es la expresión basal de ese plásmido, si estamos trabajando con los plásmidos, ¿sí? O sea, cuál va a ser su número de copias inicial, que esa va a estar determinada por la fuerza del sitio de origen de replicación, ¿sí? Eso depende también del plásmido que tengo, con los cuales, por eso les dije que hay diferentes plásmidos que se venden en el mercado con los cuales podemos trabajar, ¿sí? Y entonces eso es otra cosa más que podemos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, para abreviar esto, ¿sí? Ya sé que igual se los dije anteriormente. Tenemos el sitio ORI, tenemos el marcador de selección, el polylinker, ¿sí? Tenemos un promotor fuerte, ¿sí? Tenemos el sitio de unión al ribosoma, tenemos la cola de polía, y otra cosa que nos interesa es conocer la expresión basal del plásmido, ¿sí? Que me va a determinar, ¿sí? La fuerza que tiene ese origen de replicación que estábamos hablando. Bien, vamos a hablar de bibliotecas, ¿sí? Esta es una herramienta que ha quedado bastante relegada en lo que es el laboratorio para nosotros en lo que es ingeniería genética, pero está bueno entender cómo funcionaba esto y qué hace referencia, sobre todo para ir un poco más a profundidad y familiarizarnos mucho más con esos términos que dimos por primera vez cuando les expliqué PCR, ¿sí? Habíamos hablado de ADN genómico, ADN complementario, de lo que era la hibridación, etc. ¿sí? Así que está bueno ver esto, que fueron los principios y la base para después poder avanzar en todo eso, ¿sí? Y recordar esos términos. Entonces, de la misma manera que en una biblioteca yo tengo un montón de libros, en este caso, estas bibliotecas de las que estamos haciendo referencia van a ser colecciones de fragmentos de ADN clonado de un organismo en particular, ¿sí? Que yo lo tengo contenido dentro de bacterias o dentro de virus como hospedadores, ¿sí? De esta manera yo puedo almacenar toda esa información, ¿sí? Y registrarla para cuando necesito un gen de interés, ¿sí? En particular. ¿Bien? Estas bibliotecas podían ser de ADN genómico o podían ser de ADN complementario, ¿sí? Y ahora vamos a ver de vuelta cuál es esa diferencia base entre estos dos tipos de ADN.
Bien, cuando estamos hablando de bibliotecas de ADN genómico, en este caso acuérdense que yo les había comentado que el ADN genómico no me está distinguiendo entre intrones y exones, yo me llevo a absolutamente todo. Entonces, ¿qué hago? Selecciono un tejido o una muestra de interés y voy a aislar completamente ese ADN cromosómico. Lo voy a ir digiriendo con enzimas de restricción en los segmentos necesarios para yo después poder clonarlos más chiquitos, ¿sí? Y todos segmentos, esos fragmentos de ADN que surgen de este proceso de corte con las enzimas de restricción, me van a complementar, me van a dar en realidad el genoma completo de ese organismo, ¿sí? Me estoy llevando todo, yo quiero clonar absolutamente todo, ¿sí? Voy a elegir entonces ahora un vector de clonación, ¿sí? Al cual voy a digerir con las mismas enzimas de restricción, ¿sí? Para poder utilizar ahora con ADN ligasa, ¿sí? Los fragmentos de unir los fragmentos de ADN genómico con mi vector de clonación, ¿sí? Voy a hacer transformación bacteriana utilizando esos vectores recombinantes, ¿bien? Y lo que voy a obtener ahora son un montón de bacterias que en su interior tienen diferentes secuencias, ¿sí? Del genoma de esa muestra que estoy buscando, ¿bien? La desventaja de este ADN genómico es que no voy a discriminar los intrones, por lo tanto, muchos clones de esa biblioteca van a tener fragmentos no codificantes, ¿sí? Yo por ahí agarro una de esas bacterias y adentro no tiene la información que estaba buscando, ¿sí? Porque me he llevado y lo he hecho de forma indiscriminada todo por completo. Bien, hablando de las bibliotecas de ADN complementario, estas van a ser mucho más específicas. ¿Nos requieren más trabajo? Sí, claro, porque tenemos que hacer pasos previos para poder tener esta biblioteca, pero el resultado vale la pena porque cada vez que vayamos a buscar algo voy a hacer saber que ahí tengo la información que necesito, ¿sí? Entonces, acá empezamos con el ARN, ¿sí? Mensajero del tejido de interés o de la muestra de interés. Y el problema es que al ARN mensajero yo no lo puedo intervenir con mis famosas tijeras biológicas que eran las enzimas de restricción. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar esta enzima, que es la transcriptasa inversa, y convertir ARN mensajero en ADN, ¿sí? Acuérdense que este ARN mensajero a mí me interesa y es específico porque ya ha sufrido todas sus transformaciones. Estoy hablando de ARN maduro, en el cual cuento solamente con los exones, que son los que llevan la información, ¿sí? Y al utilizar esta transcriptasa inversa, en este proceso es que adquiere el nombre de la técnica, ¿sí? Es ADN complementario. ¿Complementario a qué? A esa secuencia original de ARN, ¿sí? Estoy haciendo el espejo, complementariedad de bases, ¿sí? Por eso digo que era tan importante tener en cuenta muy fresco estos conceptos de genética cuando estamos hablando de todo esto, ¿bien? Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es eliminar esa secuencia de ARN mensajero. Una vez que yo ya tuve ADN, el ARN no me interesa más. Entonces, ¿qué hago? Lo degrado, ¿sí? Voy a utilizar soluciones alquilinas, ¿sí? O de digestión enzimática para eliminar la secuencia de ARN. Y ahora con el ADN lo que necesito es transformarlo en una molécula de doble cadena, ¿sí? Entonces utilizo, ¿sí? La ADN polimerasa, ¿sí? Para poder sintetizar una segunda hebra de ADN y ahora sí tengo ADN complementario de doble hélice. Para poder seguir trabajando, ¿sí? Yo a esto le tengo que agregar secuencias adaptadoras o linkers, ¿sí? Esto lo voy a hacer, lo voy a flanquear mis extremos del ADN complementario. ¿Para qué? Para poder cortarlos con enzimas de restricción. Entonces le estoy agregando, ¿sí? Esas secuencias de reconocimiento para poder intervenirlo con mis enzimas de restricción, ¿sí? Después que hice todo esto, los pasos siguen tal cual como lo vimos viendo, ¿sí? Hago recombinación, hago transformación y después procedo con el cultivo para obtener mi producto. Bien, acá estamos viendo ilustrado en gráficos lo que habíamos visto recién, cómo creamos una biblioteca de ADN genómico y cómo creamos una biblioteca de ADN complementario. La ADN genómico era la más sencilla, nosotros simplemente aislábamos ese ADN del tejido de la muestra que nos interesaba, lo cortábamos con enzimas de restricción, esos fragmentos los uníamos en nuestros plásmidos, en nuestros vectores, mediante la ADN ligasa, ¿sí? Y los introducíamos mediante transformación en nuestras bacterias, generando esta biblioteca donde voy a encontrar toda esta secuenciación de ADN que me interesa.
Por el otro lado, cuando queríamos hacer bibliotecas de ADN complementario, los pasos eran un poco más engorrosos, porque empezábamos con ARN mensajero, ¿sí? Ese ARN mensajero, por suerte tiene acá un extremo, ¿sí? Esa cola de poliadinización, por lo cual podemos utilizar un oligonucleótido, lo hibridamos, ¿sí? A esta secuencia, ¿sí? Y a partir de ahí lo podemos alargar mediante la utilización de la transcriptasa inversa. Entonces fíjense en cómo se adhiere este extremo 3' libre con esa cola de polía, ¿sí? Y ahora viene la transcriptasa inversa y nos sintetiza una cadena complementaria de ADN. Una vez que tengo esa cadena complementaria de ADN, ¿sí? El siguiente paso es eliminar por completo este ARN mensajero que ya no lo necesitamos. Entonces ahí utilizamos la solución alcalina o estas enzimas de digestión, como pueden ser las ribonucleasas, ¿sí? Y degradamos ese ARN para quedarnos con solamente la secuencia de ADN complementario, ¿sí? A esta secuencia de ADN complementario lo que tenemos que hacer ahora es transformarla en una doble hélice, ¿sí? Para tener ADN complementario de doble hélice. Entonces, de forma aleatoria se van a utilizar secuencias cortas de oligonucleótidos, ¿sí? Como primers, para que la ADN polimerasa me empiece a sintetizar esta nueva hebra. Una vez que la ADN polimerasa me terminó de sintetizar la hebra que tengo yo acá, ¿sí? Acuérdense, eso, lo que nos falta agregarle a esto son lo que hemos eliminado anteriormente, que son los sitios de restricción. En este caso le estamos agregando esos linkers, que son los sitios de restricción particulares para ECORI. Eso nos va a permitir seguir con esto y hacer la recombinación con nuestros plasmios, a los cuales también voy a intervenir con la misma enzima de restricción. Utilizo la ADN ligasa, ahora tengo un plasmido recombinante y termino haciendo transformación para obtener ahora a mis bacterias cada una con este ADN complementario en su interior. Vamos a ver acá entonces, en resumen, cuáles son las ventajas de tener una biblioteca de ADN complementario por sobre una biblioteca de ADN genómico. Las primeras dos ya las habíamos visto y se las repetí bastante en lo que fue todo esta última parte del Power. La tercera por ahí es algo que les tengo que recordar para que entiendan de qué estoy hablando. Se clonan genes expresados, o sea, no tengo intrones, ¿sí? Son más pequeñas y con información más concisa, ¿sí? Uno se entiende por sobre lo otro. Ahora, algo que me parece bueno que recuerden es el tema de todo lo que vimos en las clases pasadas sobre expresión génica, ¿sí? Yo no les digo esas cosas al cohete, ¿sí? Créanme que los molesto con eso porque es realmente para poder entender estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos hablado? Que todas las células de mi cuerpo, ¿sí? Tienen el mismo ADN, pero que no están activados los mismos genes en todas ellas. Entonces, si yo estoy aislando ADN de un tejido en particular y el ADN que me estoy llevando es el ADN que se expresa, ¿sí? Entonces estoy también llevándome, cuando hago este ADN complementario, aquellas secuencias de genes que van a ser activadas en ese tejido en condiciones particulares, ¿sí? Entonces son aquellas que se expresan bajo ciertas condiciones en un tejido, ¿sí? Entonces esto puede ser además mucho más útil, sobre todo cuando yo quiero rastrear eso en particular, ¿sí? Esas secuencias genéticas, ¿sí? Que me van a dar un producto en particular bajo ciertas condiciones de expresión génica, ¿bien? Y eso lo logro cuando lo que tengo es ADN complementario, ¿sí? Cuando tengo ADN genómico, me traje todo, entonces como me traje todo no puedo hacer esta diserción, ¿sí? No puedo discernir esto. Bien, y ahora nos queda este último término de rastreo de bibliotecas. Aquí estamos haciendo referencia, ¿sí? Yo se los nombré hace un ratito, pero no se los expliqué. Y vamos a ver que esto tiene que ver con que nosotros hemos aislado, ¿sí? En un montón de fragmentos esa secuencia de ADN, ese ADN de interés que teníamos del tejido de la muestra, ¿bien? Ahora, de todo ese ADN me interesa, por ejemplo, trabajar con un gen de interés, o sea, no me interesa toda la muestra de ese organismo, quiero un gen en particular. ¿Cómo lo encuentro entre todas esas fragmentos en las millones de bacterias que tengo en esa biblioteca? ¿Sí? Tengo que tener una forma, una herramienta que me permite encontrarlo, ¿sí? A eso llamamos rastreo de biblioteca, ¿sí? De la misma forma que si ustedes vienen a casa, por ejemplo, y ven que tengo un montón, ¿sí? Tengo mis bibliotecas y están llenas de libros, ¿sí? Del piso hasta el techo.
Y entonces me dicen, che, ¿cómo corno encuentro el libro de biotecnología entre todas esas cosas? ¿Sí? Porque tenés un montón de libros. Y yo le digo, bueno, yo tengo un índice, ¿sí? Están ordenados alfabéticamente, ¿sí? Entonces busco el índice y en el índice me dice en qué estante y en cuál de las bibliotecas tengo el libro que estoy buscando, ¿sí? Tengo el libro de microbiología, bueno, está en la biblioteca número 3, estante número 5. De cirugía general está en la biblioteca número 1, en el cuarto estante, ¿sí? Entonces de esa forma yo no pierdo tiempo, ¿sí? En ir uno por uno, leyendo todos los títulos de todas las bibliotecas y voy directamente a la que tiene la información que me interesa, ¿sí? Entonces, de esta manera, esa forma de rastrearlo es tener una herramienta que me permita a mí detectar dónde en toda esa biblioteca, ¿sí? Tengo ese gen de interés. Vamos a ver que una de las técnicas más utilizadas es la de hibridación de colonias, ¿sí? Así que pasamos a la siguiente diapo, donde tenemos ilustrado todo este proceso para que quede bien en claro de a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de rastreo de bibliotecas, ¿sí? Y cómo se lleva a cabo esta técnica en particular. Bien, empezamos acá. En nuestra placa maestra nosotros tenemos a las colonias, ¿sí? De esas bacterias que tienen los segmentos clonados de los genes exógenos, ¿sí? Tengo ahí un montón de genes, porque tengo todo ese ADN clonado, ¿bien? Esta se llama placa maestra porque es la que vamos a tomar una muestra, ¿sí? Vamos ahora a colocarle arriba un filtro de nylon, ¿sí? Bien arriba, si no apretamos y nos llevamos todas las colonias. Yo quiero lograr en ese filtro tener una transferencia donde tenga la parte de arriba de estas colonias, ¿sí? Pero que en la placa maestra me queden las originales, ¿sí? Entonces lo que hago es transfiero, ¿sí? Esas bacterias, esas colonias, a este filtro de nylon. A la placa maestra la dejo en un costado y yo ahora voy a trabajar sobre este filtro de nylon, ¿sí? Entonces, acá tengo esas hebras de ADN bacteriano. Lo que tengo que hacer primero es tratar ese filtro, ¿sí? Con detergente y con hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Esto para qué? Para poder provocar la lisis de la bacteria y desnaturalizar el ADN, ¿sí? ¿Por qué tengo que desnaturalizar el ADN? Ahora lo vamos a ver con la utilización de una sonda de hibridación. Antes de colocar la sonda, lo que tengo que hacer es asegurarme que el ADN esté bien fijo al centro, al filtro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para fijar el ADN al filtro? Utilizo o luz ultravioleta o calor en unas estufas particulares que se llaman estufas de hibridación, ¿sí? Entonces, lo que hago con eso es uno completamente al ADN dentro de lo que es el filtro. Entonces, ya sé que ahora me quedó ahí sentado, ¿sí? Lo siguiente que hago es agregar esta solución, ¿sí? Que tiene una sonda marcada radiactivamente. La puedo marcar de otras maneras, ¿sí? Se puede utilizar, ¿sí? Marcadas inmunológicamente. Esta vamos a utilizar el ejemplo de la que es radiactiva. ¿Qué son las sondas? Son fragmentos pequeños de ADN que van a hibridar, si se van a encontrar por complementario de bases, a las secuencias, ¿sí? Del ADN diana que a mí me interesa. ¿Bien? Entonces, utilizo esto, ¿sí? Añado la sonda marcada radiactivamente al filtro. Lo que va a suceder es que esta sonda va a hibridar, fíjense, voy a utilizar ahora, por eso desnaturalicé, para que esta me pueda enganchar por complementariedad de bases en esta secuencia que me interesa, ¿sí? Entonces, la sonda hibrida con el gen deseado en las células bacterianas. Lo siguiente que tengo que hacer ahora es lavar el filtro, ¿sí? Para eliminar toda aquella excedente de sonda que no hibridó, ¿sí? Y como esta es una sonda marcada radiactivamente, lo que hago es una autorradiografía, ¿sí? La revelo con rayos X, ¿sí? Y lo que termino teniendo es una película revelada. Las zonas que han sido marcadas por las zonas radiactivas me van a quedar marcadas en la película, ¿sí? Entonces, estas dos zonas rojas, fíjense que yo tenía más bacterias, más colonias ahí, pero solamente estas dos fueron las que realmente hibridaron. Entonces, solamente en esta y en esta tengo el gen de interés. ¿Por qué les dije que era importante el tema de nuestra placa maestra dejarla intacta en un costado? Porque ahora lo que tengo que hacer es comparar esta película con mi placa maestra, ¿sí? Y voy a ver si esta y esta, en mi película, son esta y esta, ¿sí? De las colonias que tienen mi gen de interés. Entonces, ahora ya sé cuáles de estas colonias sacar para clonar y replicar exclusivamente ese gen que me está interesando estudiar. Entonces, lo que hago ahora, ¿sí? Solamente aíslo estas dos colonias
y dijo que crezcan solamente esas células que contienen el gen de interés en un cultivo líquido, ¿sí? Para después poder procesarlas y aislar ese ADN recombinante plasmídico, ¿sí? Entonces yo ahora elegí trabajar con ese, ¿sí? Y después lo que hago la purificación solamente de ese ADN y puedo poder trabajar con muchas copias de ese gen de interés que necesitaba. ¿Por qué les digo que todo esto ahora ha quedado bastante obsoleto? Porque ahora directamente lo que puedo hacer es PCR, ¿sí? Que es lo que hemos visto en la clase pasada. Bueno chicos, entonces con esto ya terminamos todo el contenido que nos queda para esta primera unidad y que se evalúa en el primer parcial, ¿sí? Así que avísenme si quieren que hagamos un Zoom en sus respectivos horarios de cursada. Si se les complica mucho el tema de hacer un Zoom ahí, avísenme a ver si podemos arreglar en algún otro día, ¿sí? Esta va a ser mis últimas semanas donde tengo un poco más de libertad en cuanto a los tiempos, porque ya empiezo ahora, me han convocado para más guardias activas, así que lamentablemente a partir de este lunes, a partir del miércoles en realidad, ya empiezo con guardias de 24 a 36 horas, así que se me va a complicar un poquito. De última, no sé, si tengo una buena señal y me quedan datos, podemos hacer una reunión cortita de Zoom desde la guardia, pero si no, bueno, vemos si no pueden el jueves, que es el horario de cursada. Me dicen, bueno, profe, podemos todos un sábado, podemos todo el domingo y lo arreglamos, yo no tengo drama en ese caso de hacerlo, ¿sí? Así que no se queden con dudas, ¿sí? Aprovechen todo el material que tienen, ¿sí? Y todas las vías de contacto que tenemos nosotros para poder despejar todo esto y tener un buen parcial, buen primer parcial exitoso, ¿sí? Así que bueno chicos, no los molesto más, les dejo un beso y seguimos en contacto.